Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida en esta mañana a este culto virtual de Iglesia Casa del Pan. Mi nombre es Raquel Soto y hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Es un honor verdaderamente que el Señor nos permita exponer su palabra, entender un poquito de lo que Él va poniendo en nuestro corazón y de la vivencia que tenemos con el Señor. Y es una bendición para mí poderlo compartir con ustedes en esta mañana. Quiero que tomemos un momento para orar y para presentar este mensaje delante del Señor como es debido, para que entonces nuestro corazón esté atento, esté dispuesto y receptivo a lo que el Señor quiere traer en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia nueva en esta mañana. Gracias, Padre, porque estás con nosotros, Señor, y porque hoy podemos, cada uno de mis hermanos y yo, decir que tú has sido bueno, Señor, en gran manera. Podemos decir, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado. Podemos decir que tu mano no se ha cortado, Señor, para bendecirnos. Gracias, Padre, porque hay alimento en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque tenemos familia. Gracias porque tenemos tu Espíritu Santo. Gracias porque tu palabra, Señor, ha sido sembrada en nuestro corazón y porque podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, a ese trono de la gracia. Gracias, Espíritu Santo, porque si no fuera por esa obra tan maravillosa que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y que nos muestras todos los días, Señor, no sabemos dónde estaríamos, pero hoy estamos aquí por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu cuidado para con nosotros. Hoy quiero darte gracias por este día y presentar este mensaje en tus manos, Señor, para pedirte que nos guíes, que guíes todo lo que vamos a estar hablando, que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, así como lo hiciste con el mío, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que remuevas cualquier impedimento, que remuevas cualquier estorbo y toda distracción, Señor, que el enemigo quiera poner para impedir que esta palabra llegue a donde tiene que llegar. En el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos pueda estar atento, Señor, a tu palabra, atento, Señor, y con la reverencia de vida a tu presencia, Señor, porque aunque no nos estamos reuniendo físicamente hoy, Señor, pero estamos en el mismo espíritu y estamos, Señor, en la unidad del Espíritu, y sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, debemos honrar tu presencia y debemos honrarte a ti, Señor. Así que quiero pedirte en el nombre de Jesús que pongas este sentir en cada uno de mis hermanos, Señor, y aún en las personas que más adelante van a escuchar este mensaje, que también puedan prestar sus oídos y su corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les quiero iniciar compartiendo con ustedes el cómo nació este mensaje. Y es que la semana anterior yo estaba preparando el mensaje porque me correspondía compartir la palabra con los niños. Y fue algo que el Espíritu Santo habló a mi corazón de una manera muy directa. Con los niños estamos llevando la Biblia en orden. Iniciamos desde Génesis 1:1 y vamos pues por la parte de Samuel, ya cuando en el libro de Samuel, cuando ya David pasa a ser rey. Yo estaba elaborando este mensaje, y bueno, porque hay que hacerlo bien hecho para el Señor, para nuestros niños que los amamos y que queremos instruirlos también en la palabra del Señor. Yo estaba preparando este mensaje y el Espíritu Santo habló a mi corazón de una manera bastante directa. Y yo lo presenté delante del Señor después de hablarlo con los niños y exponerlo a ellos. Obviamente a los niños podemos darles un poquito menos, digamos, mucho más resumido el tema, ¿verdad? Por la capacidad que ellos por su edad tienen para recibir. Pero yo le decía al Señor, Señor, este es un mensaje que a mí me ha tocado, que me ha llegado bastante profundo y que yo sé que a ellos también, porque como les comenté en el chat del domingo anterior, ellos pudieron aportar cada uno lo que para ellos representa el alabar a Dios y la presencia de Dios. Entonces,
Yo le dije al Señor que quería compartir este mensaje con la iglesia. Después pensé en que era un mensaje en una línea muy similar a lo que se predicó la semana pasada, pero el Señor trajo un sueño en el transcurso de esta semana, en el cual el Señor me habló muy directamente de lo que Él quería que se tocara el día de hoy. Así que sabemos que esta palabra, este mensaje viene de parte del Señor, y quiero pedirle que usted disponga su corazón, deje a un lado las distracciones y cualquier otra cosa que pueda estarle apartando de recibir en el Espíritu lo que el Señor da en esta mañana, y que preste su atención para que reciba lo que el Señor tiene para usted el día de hoy. El tema que vamos a estar hablando es cómo recuperar la presencia de Dios. La semana pasada el pastor nos predicaba acerca de cómo permanecer en la presencia de Dios, ¿verdad? Hablando de Jesús. Y sabemos que hay personas que, bueno, tal vez no han conocido al Señor, o tal vez no han experimentado lo que es la presencia de Dios. Entonces puede ser un tema como que les resulte un poco extraño, ¿verdad? Pero queremos llevarles a través de estos temas para que conozcan y para que decidan exponerse a la presencia de Dios y puedan conocer lo que es. Pero también puede ser que haya personas que ya han conocido lo que es la presencia de Dios, que ya han estado ahí, que ya han escuchado al Señor, que ya han visto a Dios hacer a su favor, que han visto a Dios moverse, y que tal vez este tiempo de pandemia, de cuarentena, que nos ha tenido un poquito aislados, puede ser que haya provocado en algunos una baja en cuanto al exponernos a la presencia de Dios, que haya provocado en algunas personas un enfriamiento, una ocupación, o invertir el tiempo en otras cosas que no sea el Señor, porque sabemos que cuando no nos estamos congregando físicamente, pues demanda un poco más de esfuerzo de nuestra parte el mantener una comunión con el Señor. Así que sabemos que este mensaje tiene un impacto directo al corazón de cada una de las personas que quieran acercarse al Señor, y que hoy yo sé por el Señor y porque hay convicción en mi espíritu de que el Espíritu Santo va a hablar a los corazones. Así que quiero también abrir este mensaje a las personas que también han estado en la presencia del Señor y que se han mantenido y que han más bien crecido en comunión con el Señor, porque nos compete a todos. Quiero invitarlos a que vengan al texto de Primera de Crónicas, capítulo 13. Y como les mencionaba, vamos a estar hablando de cómo recuperar la presencia de Dios, y lo vamos a ver a partir de la historia de cuando David quiso recuperar el arca del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver un poquito más en detalle, bueno, qué era el arca y lo que esto representaba para el pueblo y lo que representa para nosotros hoy. Entonces vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 13, del versículo 1 al 14. Leo en la Biblia de las Américas. Dice: entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Toda la asamblea dijo que así lo harían, pues esto pareció bien a todo el pueblo. Entonces David congregó a todo Israel desde Sibor de Egipto hasta la entrada de Hamat para traer el arca de Dios a Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá,
para hacer subir desde allí el arca de Dios que está sobre los querubines, donde se invoca su nombre. Se llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con liras, con arpas, con panderos, con címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante del Señor. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor a Dios aquel día y dijo: ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, geteo. Así que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Vamos a dejarlo ahí. Y quiero poner un poquito el contexto histórico de lo que estaba aconteciendo en ese tiempo y para que comprendamos más a profundidad que no solo qué estaba pasando, sino lo que representaba para ellos ese momento. Bueno, ¿qué es el arca? ¿Y qué había en el arca? ¿Y por qué era tan importante? Bueno, el arca fue una caja de madera de acacia que Dios había dado instrucción a Moisés que realizara y que recubriera de oro, que le pusiera querubines, y bueno, Dios le dio todas las instrucciones a Moisés de cómo debía ser el arca, y ahí que tenía que poner las tablas de la ley. Esas tablas ya nosotros sabemos y conocemos toda la historia de que eran los 10 mandamientos, pero hoy para nosotros es muy fácil decir los 10 mandamientos, pero en realidad esas 10 instrucciones era el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Él les estaba diciendo a ellos: ok, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y estos son los lineamientos que ustedes deben seguir para que la relación se mantenga como tiene que ser. Ellos dijeron sí, y entonces entraron en pacto con Dios desde ese momento, desde que Dios los sacó de Egipto. Entonces el arca, Dios dijo que ahí Él mandó a Moisés a hacer una parte que él le llamaba el propiciatorio, que era donde iba a estar, Dios iba a presentarse ahí para hablar con Moisés. Entonces representaba el arca la presencia de Dios, representaba el pacto de Dios con su pueblo. Más adelante se le colocó también el maná y también la vara de Aarón que reverdeció, pero en sí el arca representaba el pacto de Dios, porque por eso se le llama el arca del pacto, y representaba la presencia de Dios. Ahí los sacerdotes se reunían con Dios para hablar y que Dios diera instrucción. Entonces, después de que se conquistó la tierra y todo esto, pasaron años, y en la época de Samuel, cuando ya Samuel gobernaba sobre Israel, era sacerdote sobre Israel y también juez, estaba el sacerdote Elí. Si ustedes recuerdan, Elí tuvo 2 hijos, y estos 2 hijos de Elí no eran temerosos de Dios. Ellos, como eran hijos y de la línea sacerdotal, ellos estaban ahí a cargo del arca, pero no le dieron un trato debido, puesto que no eran temerosos de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios toma las cosas de Dios a la ligera, y eso fue lo que pasó con los hijos de Elí. Y resulta que en un momento vinieron los filisteos a pelear contra ellos, y ellos tomaron el arca básicamente como si fuera un amuleto de la suerte. Dios no estaba dando instrucción de que fueran, Dios no los mandó a la batalla, porque Dios era muy específico cuando decía vayan, cuando daba las instrucciones de cómo hacerlo, y en ese momento Dios dijo no. Y ellos aún así tomaron el arca, la sacaron de la tienda donde estaba y se la llevaron a la batalla. Y como Dios no iba en el arca, pues el arca era simplemente un artefacto, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que los derrotaron, y ahí murieron los 2 hijos de Elí.
porque el Señor no estaba con ellos. Entonces Dios no va a respaldar nunca la desobediencia. Y ellos estaban en desobediencia primero porque ni tenían temor de Dios. Entonces lo que sucedió ahí fue que los filisteos capturaron el arca. ¿Por qué? Los filisteos era un pueblo que tenían otros dioses y que ellos no podían valorar lo que significaba el arca del pacto de Dios, pues porque ellos no eran el pueblo de Dios, era un pueblo pagano. Y ellos se llevaron el arca igual, como si fuera un amuleto de la suerte, y resulta que tuvieron la osadía de ponerlo en el templo de Dagón, que era el dios de ellos. Seguramente para que Dios les hiciera a ellos las grandes proezas que veían ellos que hacía con su pueblo. Obviamente Dios no lo iba a hacer porque ellos no eran su pueblo, pero lo hicieron así y Dios los hirió con muerte, con enfermedades, con muchas cosas terribles, porque Dios jamás puede operar y bendecir y trabajar donde hay adoración a otros dioses y donde hay personas que su corazón está lejos de Él. Entonces, como ellos se dieron cuenta que todo lo que estaba pasando era porque Dios estaba, la presencia, o sea, el arca de Dios estaba ahí. Dios es muy celoso con sus cosas y las cosas santas se les debe dar el tratamiento debido. Pues entonces los filisteos dijeron, no, esto nos está pasando, toda esta calamidad, porque tenemos el arca del Dios de Israel aquí, mandémosla de vuelta. Entonces ellos buscaron un carro nuevo, un tipo de carreta, y montaron el arca ahí y la mandaron con 2 vacas que la dirigían, y la mandaron hacia un pueblo que estaba en el límite en el lado del territorio de Israel. Entonces llegó el arca ahí y pasó, el arca estuvo 7 meses en territorio filisteo. Después de que estuvo 7 meses ahí, llegó a ese territorio, que se llamaba Bet-Semes, y igual pasó una calamidad porque hubo personas que se fijaron adentro del arca, y Dios es muy celoso, como les decía, con sus cosas, con su santidad, con su forma de tratar con su pueblo. Él es muy celoso. Entonces hubo personas que se acercaron a ver y Dios los hirió de muerte. Entonces ellos vieron que era muy serio el asunto y mandaron el arca a la casa de un hombre que era levita, que se llamaba Abinadab. Estuvo 20 años el arca en la casa de Abinadab. Estuvo 7 meses en territorio filisteo, estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Después viene Saúl y empieza a ser rey sobre Israel, pero recordemos que Saúl fue un rey que el pueblo pidió, no fue un rey que Dios quiso darles al pueblo. Por ahí ya vamos viendo cómo el pueblo de Israel, al haber abandonado el arca de Dios por tanto tiempo, lo que para ellos representaba la presencia de Dios, el consultarle a Dios, el poder interactuar con la presencia de Dios, ya eso se estaba perdiendo, se estaba prácticamente olvidando. Y Saúl, pues no era un hombre tampoco temeroso de Dios, y aunque sabía de las cosas de Dios y sabía de las instrucciones que Dios había dado, Saúl tampoco le consultaba, entonces tampoco le importó tener el arca cerca, sino que él todo lo hacía a través de Samuel. Samuel era en ese momento el juez y era la persona a la que Dios le hablaba, y entonces Saúl le quedaba muy cómodo pues decirle a Samuel, ¿quiere Dios que vayamos a la batalla? Sí, quiere. Samuel, ¿qué hacemos en esto? No. Samuel, entonces era prácticamente una dependencia de un hombre lo que tenía Saúl, y no dependía de Dios, ni siquiera le importó traer el arca de Dios para que él como rey, como dirigente de la nación, pudiera saber de parte de Dios qué hacer. Así que aquí podemos ver también que hay personas que les cuesta acercarse a la presencia de Dios, les cuesta aprender a depender de Dios, y es algo que el Señor quiere que todos sus hijos en algún momento aprendamos y caminemos a partir de eso. Hay un momento espiritual en la vida de todas las personas cuando venimos al Señor. Hay una etapa en la cual nosotros necesitamos de las personas que están a nuestro alrededor, que tienen más experiencia, que el Señor los ha usado para bendecirnos,
y es normal que nosotros necesitemos el apoyo de personas, pero llega un momento en nuestro caminar con el Señor en el cual ya el Señor dice, ya usted tiene edad suficiente para depender de mí, para que yo sea el que le hable, para que yo sea el que le instruya, el que le corrija, el que le enseñe, el que le diga para allá o para acá. Y nosotros debemos orar para pedirle al Señor que nos indique si estamos ya en ese momento de nuestra vida, y habla a las personas que tienen relativamente poco tiempo de conocer de Dios, y le invito a que usted ore y le presente al Señor su estatura espiritual, por llamarlo de alguna manera, su edad espiritual, para que el Señor le permita saber si es un momento ya en el cual Él quiere que usted pase a otra etapa de su crecimiento. Entonces, recordamos que Saúl, pues, no fue una persona que amara a Dios y que tuviera temor de Dios. Tanto así que Saúl también fue a una batalla sin la autorización de Dios y bueno, Dios lo cortó a él y a sus hijos, y se viene a cumplir lo que Dios había hablado, que Él iba a levantar a un rey conforme a su corazón, y levanta a David. Ya nosotros, todos los demás, sabemos cómo empezó la historia del rey David, es muy conocida. Sin embargo, quiero hacer un énfasis en el tiempo que el arca estuvo fuera del pueblo de Israel. Fuera, me refiero no tanto en territorio, sí, porque ellos, aunque ya habían conquistado la tierra, los filisteos todavía tenían dominado lo que nosotros conocemos como Jerusalén, y David fue y conquistó la ciudad y le puso la ciudad de David, era la ciudad de Jerusalén, y ahí él llevó el arca. Pero durante 63 años, si contamos 20 años que el arca estuvo en la casa de Abinadab, 42 años del reinado de Saúl, que tampoco consultó con la presencia de Dios ni buscó el arca, 7 meses en el territorio filisteo y luego 3 meses que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, que lo acabamos de leer, en total 63 años. Estuvo el arca lejos de la presencia de Dios, lejos del pueblo de Israel, la presencia de Dios lejos del pueblo al cual Dios había escogido. Y aquí quisiera que prestemos atención y que evaluemos nuestro estado actual espiritual, porque cuando yo preparaba este mensaje, les comentaba al inicio que el Señor hablaba a mi corazón, y yo podía ver cómo a veces no es que uno se aleja de Dios, o a veces no es como que ya uno le dio la espalda a Dios, no es eso. Sencillamente que vamos permitiendo que situaciones del día a día, que las ocupaciones, que los programas de televisión, que la familia, que los chats, que las redes sociales, etcétera, pongámosle el nombre que queramos, vayan ocupando nuestro tiempo. O tal vez pasó algo que no era exactamente lo que queríamos o lo que estábamos esperando, o tal vez tuvimos una mala noticia, tal vez personas que en este tiempo, no sé, han perdido su trabajo o han visto reducidos sus ingresos, o las situaciones que podamos estar pasando. Cualquiera de ellas puede hacer que nosotros estemos descuidando la presencia de Dios. Y tal vez, como les decía, no es darle la espalda a Dios, tal vez no es negar a Dios, no es decir, ya no me importa, pero puede ser que nuestro corazón poco a poco se esté alejando. Y quisiera que veamos en el capítulo 15, ahí mismo en Primera de Crónicas, ¿qué fue la segunda parte de esto? ¿Qué fue lo que pasó? Porque dice que David fue nombrado rey, y David dijo, vamos a llevar el arca, vamos a traerla a la ciudad de David. Y entonces él hizo un consenso con los líderes del pueblo, y dijeron, sí, vamos. Y reunieron a todo el pueblo con instrumentos, con alabanza, con cantos, con todo. Hicieron un carro nuevo y montaron el arca, la pusieron con 2 bueyes para que la dirigiera, y qué lindo, vamos con el arca para Jerusalén. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo leímos en el capítulo 13.
los bueyes se tropezaron y el arca casi se cae. Y uno de los dos hijos de Abinadab eran los que iban como custodiando el arca. Uno de ellos, me imagino yo que por no querer que se cayera el arca, la tocó y Dios lo hirió. Se paró el campamento, se paró la fiesta, se detuvo todo. Y David se enojó porque la ira de Dios se encendió contra ese hombre que tocó el arca. Entonces, aquí nosotros decimos, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el arca de Dios, si estaba todo bien, si iba para Jerusalén, si David estaba haciendo lo correcto, si era un hombre que ahora sí quería honrar la presencia de Dios, ¿por qué Dios permitió que pasara esto? Vamos a leer qué fue lo que pasó. Quiero que me acompañen al capítulo 15 y vamos a leerlo por tractos porque en algunos versículos lo que hacen es mencionar los nombres de las personas que iban y bueno, para no extendernos mucho, vamos a leer del capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice, y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Y reunió David a los hijos de Aarón y a los levitas. Del versículo 5 al 11 lo que hace es mencionar los nombres de las personas por las familias que iban llevando. El versículo 12 dice, y les dijo, vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, santificaos tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Puesto que escuchemos esta parte, leamos el versículo 13, dice, puesto que no la llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Se santificaron, pues, los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel, y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas como Moisés había ordenado, conforme a la palabra del Señor. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores, con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Y ahí nuevamente lo que hace es mencionar los nombres de las personas a las que designaron para esta labor. Y vamos a pasar al versículo 25. Dice, fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-Edom. Y sucedió que como David ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido con un manto de lino fino, también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores y Kenanías, director de canto entre los cantores. David además llevaba encima un efod de lino. Así todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y liras. Y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey David saltando y regocijándose y lo despreció en su corazón. Y trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Vamos a dejar ahí la lectura y quiero que nos enfoquemos en lo que esto representaba para ellos y lo que representa también para nosotros. David toma la decisión de honrar la presencia de Dios porque él sí sabía
valorar la presencia de Dios. Él ya había estado ahí, ya había visto a Dios respaldarlo, ya había visto a Dios hacer, y él sabía que necesitaba la presencia de Dios para poder gobernar con sabiduría, para poder llevar ese pueblo, pero no solo eso, sino para él, para poder vivir, porque él había visto lo que era estar en la presencia de Dios. Entonces, él tomó la decisión de llevarla, pero Dios había dado una instrucción muy clara desde la época de Moisés, y él había dicho que el arca debía ser llevada por los levitas sobre sus hombros, entre 4 hombres, con unas barras que Dios había mandado hacer para que la llevaran sobre sus hombros, no en un carro, aunque fuera un carro nuevo. Y aquí quiero hacer la aclaración. Cuando los filisteos devolvieron el arca de Dios al territorio de Israel, ellos la montaron sobre un carro nuevo y 2 vaquitas la llevaban. ¿Por qué Dios no hizo nada y por qué Dios permitió que los filisteos montaran el arca sobre un carro nuevo? Y cuando los hijos de Dios, queriendo hacer lo bueno, queriendo una buena intención, montaron el arca de Dios sobre una carreta, ¿por qué Dios hirió a este hombre de muerte y por qué detuvo la fiesta durante 3 meses? La razón es porque Dios es celoso y Dios da las instrucciones muy claras, y Dios tiene un pacto, el cual ese pacto Él espera que nosotros lo respetemos, nosotros como hijos de Él, y Él a sus hijos les demanda. A los que no son sus hijos, Él no les demanda obediencia, no les demanda santidad porque no lo conocen, pero a sus hijos sí. Y Él había dado instrucciones claras que el pueblo de los filisteos no tenía por qué conocer ni respetar porque no eran el pueblo de Dios. Pero cuando Dios dice, estos son mi pueblo, ellos son los que conocen qué había dicho yo de cómo hacer las cosas, ellos tienen que honrarme a mí, y si no lo hacen, yo les voy a mostrar que yo soy Dios celoso. Entonces, esto es una gran lección de la cual, mis hermanos, yo aprendí muchísimo. Yo le decía, Señor, qué impresionante cómo a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y justificamos algo que estamos haciendo, lo justificamos diciendo, pero es que es para Dios. Yo le estoy sirviendo a Dios, yo todos los domingos hago esto, yo todas las semanas, o yo ayudo a las personas en necesidad, o yo esto, lo otro. Pero resulta que Dios tiene una forma y Él es el que dice cómo se hacen las cosas, no somos nosotros. Y aquí Dios lo dejó muy claro. Y a mí esto me impactó. Honestamente les digo, me impactó. Yo dije, Señor, ayúdanos a ser temerosos de ti, a saber lo que es el temor santo como iglesia, lo que es el respeto a las cosas santas, el respeto, la honra que merece Dios como lo que Él es, como nuestro Dios. A veces somos muy livianos en cómo nos comportamos delante del Señor. A veces estamos orando y estamos viendo el celular al mismo tiempo. A veces estamos en la iglesia y estamos adorando y tal vez hay una actitud en el corazón como, ¿a qué hora se acaba esto? Pero es la presencia de Dios la que está ahí. Y cuando nosotros estamos y aprendemos a valorar la presencia de Dios, aprendemos a vivir en comunión con el Espíritu Santo, Él va poniendo esa sensibilidad en nosotros. Y yo decía, Señor, ayúdanos para que nosotros recordemos siempre que aquí el que dice cómo se hacen las cosas eres tú, y no que nosotros ilusamente pretendamos darte sugerencias de cómo hacer las cosas o cómo deberían ser. Entonces David se dio cuenta que había cometido un gran error. A pesar de que todo lo que él estaba haciendo era una buena intención, no se hizo como Dios quería. Entonces durante ese tiempo él llevó el arca a la casa de Obed-Edom, que también era un levita, y porque recordemos que Dios había dado instrucción claramente de que solo los levitas podían tener interacción con el arca y cuidar las cosas santas. Entonces el arca estuvo ahí 3 meses. Durante ese tiempo, David, yo creo que él posiblemente recapacitó, posiblemente buscó nuevamente al Señor, la presencia de Dios, y dio una instrucción muy clara. Y les dijo a los levitas, santifíquense, pero no solo ustedes.
ustedes y todos sus parientes, ustedes y todas sus casas, porque ustedes han sido llamados por Dios para una labor muy específica. Entonces los mandó a santificarse a ellos y a los que iban a llevar el arca, o sea, la parte sacerdotal y la parte que él estaba designando en ese momento, que iban a ser los cantores y los músicos que iban a estar ya en la parte de la adoración que David, el Señor, guió a David a instituir en el tabernáculo. Entonces, aquí podemos ver cómo después de que David ya tomó la decisión correcta de honrar a Dios, de ahora sí, no es solo una buena intención, sino que lo estamos haciendo como Dios quiere que se haga, ahora sí hay bendición de Dios, ahora sí hay respaldo de Dios, y entonces se hizo una gran fiesta y pudieron llevar el arca. David había preparado una tienda nueva para el arca de Dios, el arca del pacto que Dios había hecho con su pueblo, y para honrar la presencia de Dios. Y esto, mis hermanos, nos deja una gran enseñanza. Yo quisiera recordarles a ustedes que, como les decía al inicio, el arca en sí era un artefacto, pero ahí habitaba la presencia de Dios, ahí Dios se comunicaba con su pueblo. ¿Qué es lo que representa eso para nosotros hoy? Usted y yo somos morada santa. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios para ser templo del Espíritu Santo. Y esto, mis hermanos, no lo podemos tomar a la ligera. Ser templo del Espíritu Santo representa que aquí adentro habita la presencia de Dios, que si aquí adentro habita la presencia de Dios y Dios no comparte, Dios no puede estar donde hay tinieblas, entonces es necesario que nosotros nos presentemos delante del Señor en humildad y le pidamos: Espíritu Santo, saca de mí lo que no te agrada. Quiero hacer un paréntesis y decir, nosotros no somos perfectos, ni vamos a ser perfectos en esta tierra, pero el Señor conoce el corazón. Y aunque haya situaciones todos los días, y aunque posiblemente constantemente el Señor esté trabajando con nosotros, esté sacando cosas de nuestro corazón que no le agradan, llevándonos a una santidad mayor, llevándonos a un conocimiento mayor de Él, y cortando cosas del pasado, eso es una labor que no va a terminar hasta que Cristo venga por nosotros. Sin embargo, nuestra responsabilidad delante del Señor es decirle: yo quiero, Señor, que usted me escudriñe, como dijo el salmista: escudriñame, oh Dios, y mira si hay en mi camino de perversidad, sondea mi corazón, prueba mis pensamientos. Y cuando el Señor, que es el único que conoce el corazón del hombre a cabalidad, Él ve que hay una persona que, aunque le cuesta, que aunque cae, que aunque le falla a veces, porque todos fallamos, pero tiene un corazón dispuesto, el Señor en su misericordia, Él extiende su mano. La palabra del Señor dice que Él inclina su oído al clamor de sus hijos, al clamor de los justos. Y esta es una invitación para que usted y yo reflexionemos cómo ha estado nuestra comunión con Dios, la presencia de Dios, cómo recuperarla, porque a veces la descuidamos, hermanos. A veces, por estar ocupados inclusive en cosas de Dios, inclusive en cosas del ministerio, puede ser que descuidemos lo más importante y el motor que nos mueve a nosotros, que es la presencia de Dios. Dios le dijo a Israel: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y les dio una serie de lineamientos que ellos debían seguir, y para nosotros aplica lo mismo. El Señor a nosotros nos dejó la palabra. En su palabra nosotros tenemos nuestra guía, tenemos nuestra guía y la dirección por la cual nosotros debemos caminar. Así que quisiera que veamos 3 puntos que rescatamos de este mensaje, ya para aplicar a nuestra vida, y para que a partir de aquí nosotros nos vayamos haciendo como un autoanálisis de cómo estamos, y permita a usted que el Espíritu Santo hable a su corazón, y que usted use esto como un termómetro para pesarse, y para que al final oremos y nos presentemos delante del Señor.
La presencia, el punto número 1 que pusimos acá es: la presencia de Dios se cuida, se valora y se respeta. Como les decía antes, la presencia de Dios es sublime, es santa, es Él, es su esencia, su Espíritu Santo en nosotros. Y así como Él no permitió que lo que portaba su presencia fuera conducido por un carro, algo hecho por hombres, algo humano, sino que él quería que el arca que representaba su presencia y su pacto con su pueblo fuera llevado por personas. Asimismo nosotros, delante de Él, seamos portadores de su presencia y seamos representantes del reino, embajadores, como decimos nosotros, del reino de Dios. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que está en la presencia de Dios? ¿Qué ocurre con una persona que está en la presencia de Dios? Tiene visión y sabe dónde poner su confianza. No se mueve fácilmente por los vientos, sino que su confianza está puesta en el Señor. Es una persona que anda en el Espíritu y que discierne lo que se mueve, tanto a lo interno como a lo externo. Es una persona que puede ver, está sensible al Espíritu Santo y puede ver cuando hay pensamientos en su corazón, cuando hay motivaciones cerradas o cuando hay algo del Señor que se está moviendo, que Él está guiando a hacer algo. Es una persona que puede discernir lo que se está moviendo afuera y puede prácticamente agarrar los ataques del enemigo y ponerlo en su lugar rápidamente, ¿verdad? Porque está en el Espíritu y puede discernirlo. Es una persona que vence sobre la tentación y conoce a su enemigo espiritual. Una persona que no muy fácilmente el enemigo viene a derrotarla, sino que está firme en el Señor y puede vencer. Es una persona que conquista autoridad. Es una persona que no negocia la santidad porque sabe lo que eso representa y el valor que tiene la santidad, porque el Señor dice que seamos santos como Él es santo. Es una persona que depende únicamente de la dirección de Dios, y como veíamos en el caso de Saúl dependía 100% de Samuel y no dependió de Dios, y por eso tomó decisiones muy, muy incorrectas y Dios lo cortó. Pero nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios, aprendemos a depender del Señor y de la dirección de Él. Es una persona asertiva y que está en constante crecimiento espiritual. Eso le ocurre a una persona que habita en la presencia de Dios. Esto podemos verlo como un termómetro. Y ahora quiero que veamos algunas cosas que pasan cuando no estamos en la presencia de Dios. Ocurre lo contrario, ¿verdad? Y los vamos a enumerar como para que veamos qué le ocurre a una persona. Es una persona que puede perder fácilmente la perspectiva de vida, de propósito, de ministerio. Es una persona que va bajando paulatinamente su necesidad de Dios, y como les decía antes, tal vez no es necesariamente que le decimos ya no quiero nada con Dios, sino que empieza a sustituir a Dios con otras cosas, y entonces empieza a bajar poco a poco su necesidad de Dios y de su presencia y de su cuidado. Es una persona que empieza a ver y tratar las cosas naturalmente, o sea, en la carne, ya no está en el espíritu, sino que es muy, muy fácilmente manipulada por su humanidad pecaminosa y la humanidad caída. Es una persona que pierde el discernimiento o queda en los dones del Espíritu Santo, se empiezan a dormir y entonces ya no está sensible al Espíritu. Puede ser más susceptible a la tentación y al pecado, por lo tanto es un blanco mucho más fácil para el enemigo. Es una persona más vulnerable a abrirse a formas de pensamiento livianas. Y aquí quiero hacer una pausa para repetir este punto y que usted lo evalúe, sea para usted o sea para personas
que usted tiene cerca y por las cuales el Señor quiere que usted ore. Porque el alejarse de la presencia de Dios, el no estar ahí en esa comunión con el Espíritu Santo, puede hacer que una persona fácilmente se abra a filosofía, se abra a un evangelio, como decimos, light, se abra a negociar con el mundo, se abra a decir, Dios está en todo lugar, Dios está con todos, es el mismo Dios. Y discúlpenme, hermanos, pero Dios no está con todas las personas. ¿Dios es omnisciente? Sí. ¿Dios es omnipresente? Sí. Pero Él está y Él apoya, Él respalda y Él bendice a las personas que deciden tomar una decisión por Él, por buscarle, por seguirle, por amarlo, por honrarlo. Y las personas que se alejan de la presencia de Dios y se abren a estas otras filosofías, a estos otros pensamientos livianos de gente que dice todos los caminos llevan a Roma, Dios es el mismo para todos. Lamentablemente se alejan cada vez más de la santidad de Dios, de la presencia de Dios, y pues lamentablemente el diablo los confunde mucho más fácilmente. Si usted conoce personas que están en esa condición, doble rodillas por esas personas y pídale al Señor que abra sus ojos nuevamente y que ponga temor santo en su corazón nuevamente para que esa persona recapacite y recuerde que Dios es uno y es santo. Ese punto de lo que le ocurre a una persona que está o que se aleja de la presencia de Dios era uno de los que quería mencionar. Y también recordemos que el otro punto es las cosas se hacen a la manera de Dios. Y como les decía, el arca no tenía valor en sí misma, era porque la presencia de Dios habitaba ahí y porque estaba el pacto de Dios con su pueblo ahí. Así que si el Señor dice cómo se hacen las cosas, en un momento les voy a contar el sueño que tuve, del que les hablaba al inicio, pero porque ahí en ese sueño el Señor me mostraba esta parte que hay personas que por el ministerio se confunden con la presencia de Dios. Y somos muy susceptibles a eso, a creer que la presencia, o sea, que estar con Dios es servirle a Dios. Y el ministerio debe ser nosotros siempre decimos, una extensión de nuestra relación con Dios. Es decir, hay personas que pueden cantar muy lindo, predicar muy lindo, tienen mucha elocuencia, hay personas que tal vez tienen capacidad económica para ayudar a muchas personas y que tienen las mejores intenciones, pero si no está en la presencia de Dios y si no hay dirección en lo que se está haciendo, entonces se está desparramando simplemente y se está perdiendo recursos y tiempo, porque el Señor quiere que las cosas se hagan a la manera de Él, y Él, cuando lo hacemos a la manera de Él, no solamente hay bendición y hay respaldo, sino que crecemos espiritualmente, porque podemos ver cuando el Señor confirma que lo que estamos haciendo es algo que viene del cielo, que algo que viene con una dirección de Él específicamente. Y Él le demanda obediencia a sus hijos. Y como decíamos al inicio, Dios no bendice la desobediencia. Dios le demanda obediencia a los que son sus hijos y Él espera que nosotros recapacitemos y veamos en su palabra cuál es la forma en la que se hacen las cosas. El punto 3 que quería mencionarles es por qué es importante estar en la presencia de Dios. Y un poco lo veíamos la semana pasada cuando el pastor nos predicaba de esto. Y es porque, bueno, en la presencia de Dios nosotros encontramos dirección, encontramos consuelo, instrucción, fortaleza, somos alimentados espiritualmente y crecemos, somos apercibidos y atiempados con el Espíritu Santo, sabemos lo que se está moviendo, los dones se despiertan y aún se potencian cuando estamos en la presencia de Dios y cuando nos exponemos constantemente a Él, a su palabra, a su dirección, a su Espíritu Santo, y nos mantenemos preparados y velando. Y aquí quiero mencionarles que puse esto, preparados y velando, hermanos, porque el propósito final de esta prédica
Más allá de que sí, que nos evaluemos cómo estamos, cómo está mi nivel de compromiso con Dios, de estar en la presencia de Dios, qué tan cuidada la tengo, la presencia de Dios, o qué tan descuidada la podré tener. Más allá de eso, o el fin de eso, es que nosotros recordemos que Cristo viene muy pronto, que el Señor viene pronto y Él quiere que su iglesia despierte. Hay mucha gente y nos ha dolido muchísimo que en estos últimos tiempos hemos visto cómo hay tanta iglesia dormida, tanta iglesia que no les importa las cosas santas o las cosas como Dios dijo que se hicieran, sino que creen que están haciendo iglesia nada más porque sí, para que la conciencia esté tranquila. Pero en realidad nosotros estamos en esto porque queremos pasar una eternidad con Cristo y porque Dios, como lo acabamos de ver, Dios es santo y Dios es celoso. Y dice la palabra que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que esté preparada, una iglesia que esté atiempada, una iglesia que sepa orar, que sepa velar, que sepa estar parada en la brecha, una iglesia que no esté tan ocupada en sus asuntos de cómo me siento o ser feliz o es que Dios quiere que sea feliz. Sí, amén, Dios quiere que sea feliz, pero Dios tiene un propósito más allá de que usted sea feliz. Dios quiere que usted tenga una vida eterna. Y para que nosotros tengamos nuestra vida eterna con Cristo asegurada, es necesario que en este momento pongamos en una balanza y digamos, ¿qué es más importante? Que yo me ocupe de mi felicidad propia y de mis asuntos personales o de cómo me siento, o que yo decida a partir de hoy honrar la presencia de Dios que vive en mi corazón, o que yo decida decir, Señor, usted se encarga de mis cosas y yo me encargo de las suyas, yo voy a buscar tu presencia, yo voy a poner a un lado la queja, las cosas que me han estado apartando, las cosas que me han estado durmiendo, ese letargo que ha estado cayendo sobre la iglesia. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea removido eso de mí para que yo pueda levantarme y pueda buscar tu rostro, pueda doblar mis rodillas, pueda buscar tu palabra y recordar, hermanos, que el Señor está esperando que nosotros como su iglesia despertemos, que no estemos más durmiendo, que estemos apercibidos, que en el espíritu usted y yo estemos atentos a ver qué es lo que el Señor está hablando, porque el Señor está hablando, Él sigue hablando, pero hay muchas personas que ya no lo están escuchando. Y yo le insto a usted en este momento y le motivo en el nombre de Jesús a buscar al Señor, a buscar la presencia. Dejemos a un lado por un momento qué hacemos para Dios, el ministerio. Pensemos en lo que nosotros estamos sembrando en la presencia de Dios, el tiempo que estamos determinando para que sea nuestro espacio con el Señor. Y a partir de ahí decir, ay, sí, es que ya me siento así, no me siento así, no importa cómo usted se sienta, Dios lo conoce y Dios quiere ayudarle, Dios quiere levantarlo, Dios quiere consolarlo, quiere fortalecerlo, pero es en su presencia, no es de otra manera. Dios no viene a fortalecernos necesariamente cuando estamos viendo Netflix. El Señor quiere que tomemos un espacio para que inquiramos en su presencia, para que entremos ahí en ese lugar y le digamos, Señor, así me siento, así y así. Yo te entrego esto, te entrego mis cargas, te entrego mis preocupaciones y yo quiero depender de ti únicamente, confiar en ti, que mi esperanza esté puesta en ti. Y a partir de ahí el Señor viene. Mis hermanos, Dios es misericordioso. Su misericordia es tan grande que Él está esperando que nosotros nos acerquemos. Y la palabra dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras esté cercano. Y estamos en el tiempo en el cual podemos buscar al Señor. Todavía podemos buscar al Señor, todavía podemos abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y darnos cuenta que el enemigo está enviando un estupor sobre la iglesia, pero que usted y yo no vamos a ser parte de eso en el nombre de Jesús. Y quiero contarles el sueño que tuve ya para ir cerrando, porque esta semana soñé que estábamos en un lugar y yo veía personas de Iglesia Casa del Pan y también veía personas que yo sabía que eran
iglesia, o sea, pueblo de Dios, pero que no los conozco. Y que estábamos en un lugar como una iglesia en la cual iba a haber un culto y había un invitado especial. Yo no lo podía ver, pero yo sabía que era un invitado muy especial, como si fuera el Señor el que iba a llegar ahí. Y había mucha gente que estaba muy afanada, preparando las cosas, que la música, que el sonido, que las luces, que se viera bonito, que las sillas, que estaban tan afanados que en un momento yo vi, no podía ver a la persona que era el invitado, pero yo podía percibir que estaba ahí. Y las personas que estaban alistando las cosas no se estaban apercibiendo de que el invitado especial estaba ahí. Después de ahí cambia la escena y yo aparezco como este grupo de personas también. Como les digo, había unos de nuestra iglesia y otros que no conozco que eran iglesia también. Y estábamos en un lugar, como decir un túnel, donde habíamos sido llevados para esperar, porque ya era el momento, faltaba como media hora para que llegara Jesucristo, para que viniera el Señor por nosotros. Y fue muy doloroso porque yo vi unas personas que había como una zona en la que había como una piscina de aguas termales y había unas personas ahí bañándose y estaban bromeando y estaban haciendo bromas muy, muy duras y decían, se reían y decían, seguro así son los ríos de agua viva, y estaban burlándose de las cosas santas, de las cosas de Dios. Y por otro lado había otras personas en ocupaciones personales, había otras personas solamente como bromeando y en cosas que no era la preparación que el Señor quería. Y hermanos, era un grupo grande de gente, era un grupo como de unas 50, 70 personas aproximadamente. Y solamente como 5 o 7 personas máximo. Yo veía que estábamos cerca del lugar, que era en el centro, donde teníamos que estar. Una persona dijo, ya vengo, me voy a ir a bañar, y se fue a bañar rápido, y eso representa la purificación. Y esa persona dijo, yo me voy a bañar rápido, y se apuró y estuvo ahí en el centro del lugar. Y yo veía cómo era tanta gente, pero muy pocos estaban listos. Y eso fue el sueño. Y cuando yo me desperté, yo estaba con mi corazón como un puño. Yo le decía, Señor, ayúdanos a despertar, ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que tú vienes por tu iglesia, que tú vienes por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que esté preparada, que esté buscándote, que no pierda el tiempo, una iglesia que no negocie la santidad, que recordemos lo que es la presencia de Dios. Quienes ya saben lo que es la presencia de Dios, hermanos, yo les insto a que ustedes tomen un espacio diariamente para buscar al Señor. David, al final de esto que estábamos leyendo, ya sabemos, él fue un adorador y él instituyó después la adoración en el tabernáculo. Y la adoración, hermanos, es algo que nosotros debemos hacer todos los días. Pero la adoración no es cantar, la adoración no es algo físico, la adoración inicia en el corazón. Y si usted a partir de ese corazón humilde, y la palabra dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia, si a partir de ese corazón humillado delante del Señor, que reconoce su necesidad de Dios y que reconoce que aquí adentro vive la presencia de Dios y por lo tanto quiere honrarla, esa persona decide apartarse del pecado, decide decir no a las cosas que no agradan al Señor, aunque otros se enojen. Mical despreció a David cuando lo vio danzando, pero ¿quién era Mical? Pues lamentablemente hija de Saúl, que nunca honró la presencia de Dios. Entonces posiblemente Mical tampoco sabía lo que era honrar la presencia de Dios, y ella despreció a David, pero David con toda la autoridad le contestó, yo lo hago para el Señor. Y eso es lo que debe estar en nuestro corazón. No importa lo que digan otros, no importa cómo lo hagan otros, no importa si alguien es más o es menos, o tiene más tiempo o tiene menos tiempo. Honremos la presencia de Dios, que es algo tan puro, hermanos, y que les recuerdo, usted y yo
hemos sido llamados por Dios para ser portadores de su presencia, para ser templo del Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros y con nosotros. Entonces, esto es un llamado a buscar la santidad, a no perder más el tiempo, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a estar atiempados con Él, a que en su palabra nosotros podamos encontrar esa guía, esa dirección, y que la adoración, si fluye un canto, amén. Si no fluye un canto, que sea dirigido por el Espíritu Santo, que sea una oración que nazca de un corazón rendido delante de Él, y por ende eso nos va a llevar a que día a día nosotros podamos vivir honrando la presencia de Dios en nosotros. Eso es adoración. Eso es el tomar un espacio para el cual usted no es que solamente va a tomar un ratito para leer un versículo y cantar una canción. Pues si lo hace y lo empezó a hacer así, excelente. Pero el Señor quiere que crezcamos, que dependamos de Él, que oremos y que a veces escuchemos cuando Él quiere hablarnos, cuando Él quiere darnos una dirección, cuando Él quiere consolarnos, enseñarnos, mostrarnos algo que hay adentro de nuestro corazón. Eso es adoración, es un corazón rendido delante de Él. Así que quiero que oremos y pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, que saque de nosotros lo que no le agrada. Si usted considera que ha estado descuidando la presencia de Dios, que no ha estado en ese lugar en el cual somos sanados, somos restaurados, son abiertos nuestros ojos espirituales, en el cual somos apercibidos en el Espíritu, yo quiero invitarle a que ore conmigo y que le pidamos al Señor que nos llene de su presencia, que nos sature y que nosotros podamos honrar su presencia en nuestra vida. Que nos pongamos a cuentas con el Señor y también orar por aquellas personas que están cercanos a nosotros, que en algún momento han escuchado de la palabra y sus corazones han sido endurecidos, pero que el Señor en su misericordia les traiga con lazos de amor. En el nombre de Jesús. Oramos. Señor, yo quiero darte gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y ahí mismo dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy, Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, así como ha llegado a lo más profundo, Señor, de mi corazón, y tú me has mostrado, Señor, estas verdades en tu palabra, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que mis hermanos puedan ver, Señor, que mis hermanos puedan, Señor, comprender que tu palabra, Señor, es verdad y que tú quieres, Señor, una iglesia limpia, una iglesia, una esposa que se esté preparando, Señor, una iglesia que esté despierta, una iglesia, Señor, que esté atiempada contigo, que tu Espíritu Santo nos muestre el camino, Señor. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Y hoy, Señor, te pedimos perdón si hemos estado lejos de tu presencia, si hemos estado lejos, Señor, de ese lugar en el cual tú quieres, Señor, que hay una convocatoria tuya para tus hijos, Señor, y que tú esperas que tus hijos estén ahí. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos descuidado eso. Si hemos descuidado tu presencia, si hemos descuidado la comunión contigo, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que nuestro corazón esté sensible a ti. Señor, no permitas nunca que nuestro corazón se endurezca. No permitas nunca, Señor, que en nuestro corazón haya un conformismo, Señor, y que lleguemos a pensar que estamos bien espiritualmente, porque tu palabra dice, Señor, que
que la obra que tú empezaste la estás perfeccionando. Y tu palabra dice, Señor, que tú quieres que nosotros seamos como la luz de la aurora que va en aumento, que nosotros nunca caigamos, Señor, en el error y en la mentira del diablo de que estamos bien, sino que cada día, Señor, nos esforcemos por buscar más tu rostro, por buscar más las cosas santas, por honrar tu presencia, Señor, por cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, Señor, y es ahí donde tú habitas, Señor. Tú eres santo y tú eres celoso y tú quieres que nosotros veamos, Señor, y tratemos las cosas santas como son, Señor, santas. Hoy quiero pedirte, Señor, que tú derrames esto sobre tu iglesia, sobre tus hijos, que pongas temor santo en nuestro corazón, Señor, y aún oramos por aquellas personas, nuestros familiares, amigos, Señor, que en algún momento les hemos hablado, que en algún momento han escuchado tu palabra y que no han atendido, Señor, al llamado. Hoy queremos pedirte que extiendas tu misericordia, Señor, para que ellos sean, Señor, humildes, para que recuerden que tú estás esperando, Señor, que ellos se acerquen, que tu misericordia es grande, Señor, pero que tenemos un tiempo y que tú vienes pronto por tu iglesia. Hoy yo quiero pedirte, Señor, que pongas esto en nuestro corazón y que podamos vivir cada día con esto presente, Señor, que tú vienes pronto y que tú, Señor, esperas que nosotros estemos velando, así como esas vírgenes, Señor, que estaban preparadas, que nosotros estemos velando, Señor, para en tu venida. Señor, sea que tú vengas pronto por nosotros, o sea que llegue el momento de alguno de mis hermanos o de partir contigo, que estemos preparados, Señor, que no haya ni una sola duda en nuestro corazón de que si tú nos llamas a tu presencia, estamos listos para irnos contigo, Señor, para vivir una eternidad contigo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu presencia. Gracias por ese pacto que tú hiciste con tus hijos, con tu pueblo Israel, y que ampliaste hacia nosotros, Señor, y que hoy nos toca a nosotros, Señor, ese pacto también, esa promesa de que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, que podamos honrar ese pacto, Señor, estando en el acuerdo contigo, así como un matrimonio, Señor, como Cristo con la iglesia, que nosotros estemos, Señor, en el acuerdo contigo, en ese pacto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu infinita misericordia, por tu gran fidelidad para con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.